Número 8. ¿Cuánto pagaría como máximo un cliente que está entre el 35% de los que menos pagan? O sea, de los que menos pagan, el 35% menor. Y sin embargo, queremos el máximo de ese 35%, tendríamos que hablar de un percentil 35. Entonces vamos a la hoja de desarrollo, problema 8, percentil 35 con la variable pago mensual. Aquí queremos calcular el percentil 35. Signo igual, percentil. Ahí está la función percentil. La matriz de datos se refiere a los datos de la variable pago mensual y punto y coma k se refiere, donde dice punto y coma k, se refiere al porcentaje asociado a ese percentil, que es el 35%. Entonces voy a la base de datos, pago mensual, sin el título, solamente quiero los datos. Desde ahí hacia abajo, control shift, y sin cambiarme de hoja, aquí mismo en la base de datos, voy a terminar la fórmula del percentil, pongo punto y coma, 35%. Cerramos el paréntesis, presionamos Enter y nos aparecerá en la hoja de desarrollo el percentil 35 asociado a esta distribución. Entonces me dice 19.897,60 y algo. Como es un coma 6, vamos a redondear un peso más, sería 19.898. Ah, no tengo el espacio para responder. Respondamos entonces la hoja de desarrollo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el 35% de los que menos pagan, o que pagan menos, de los que pagan menos, cancelan mensualmente como máximo 19.898 pesos. Después dice, pregunta 9. Las empresas de telecomunicación desean crear un impuesto para el 16% de las llamadas con mayor pago mensual. 16% de las llamadas con mayor pago mensual. ¿Cuál es el rango de tarifas que serían grabadas con este impuesto? Ya. Si hacia arriba estoy mirando el 16%, mira, vamos a hacer el cálculo acá mejor, ¿ya? Seguimos hablando de pago mensual, ¿de acuerdo? Tarifas. 16% más alto, porque es el 16% con mayor pago. Hoja 9. Seguimos pensando en eso. Variable pago mensual. Si hacia arriba estoy mirando un 16%, ¿cierto? ¿Cuánto será el 100% menos ese 16% para ver cuánto es lo que queda acumulado hacia abajo? ¿Ya? Bien, entonces esto lo hacemos aquí. 100% menos 16%, nos queda hacia abajo un 84%. Es decir, calcularemos un percentil 38. Perdón, un percentil 84. Eso me refería. Repetimos el procedimiento de la pregunta 8. Percentil 84. Seleccionamos la matriz de la base de datos. Desde aquí hacia abajo. Punto y coma 84%. Cerramos el paréntesis. Enter. Es decir, acá nos quedaría 24.719 pesos. O sea, a aquellos
clientes que paguen mensualmente 24.719 pesos, que paguen mensualmente, pero vamos a indicar acá, un valor igual o inferior a 24.719 pesos, estarían afectos al impuesto indicado. Punto seguido. Esto se debe a que se encuentran, perdón, era que pague mensualmente un valor igual o superior. No sé por qué dije inferior. Ya, es igual o superior, porque está ahí para arriba, son precisamente los que pagan más. Ya, igual o superior a 24.719 pesos estarían afectos al impuesto indicado. Esto se debe a que se encuentran en el 16% de los clientes que pagan más. Listo. Ese fue el problema 9. Igual que el problema 8 lo tuvimos que hacer en la hoja de desarrollo porque no teníamos el espacio adecuado para responder. En la 10 hacemos algo parecido. Dice, entre las empresas WOM y Entel tienen un pago mensual más disperso. Tienen un pago mensual... O sea, ¿cuál tiene un pago mensual más disperso? ¿Cuál de los dos justifique? Bien, entonces vamos a ordenar la información. Hoja de desarrollo. Esta ya es la pregunta 10. Tenemos las compañías. Aquí tenemos que indicar cuál es la desviación estándar, cuál es la media y el coeficiente de variación. Agrandamos un poquito algunas columnas. Para determinar cuál es más disperso en el pago mensual, tendríamos que calcular la desviación y la media en cada caso. Sí, ¿cuál tiene un pago mensual más disperso? Ya, para eso tendríamos que tratar de separar los datos. Separar datos. A ver si nos funciona. Voy a crear una hoja de cálculo aparte. No sé si se podrá hacer acá también. No, porque ya hicimos desarrollo aquí. Ya, creamos una hoja extra para separar datos. ¿Qué datos? Por compañía. Se supone que tenemos que ver primero, como mencionaba acá, WOM y Entel. O incluso, ¿saben lo que estaba pensando? Miren, chicos, se me estaba ocurriendo calcular la media de la desviación estándar con una tabla dinámica. Porque ahí se puede también filtrar. A ver, vamos a ver si lo puedo usar aquí. Miren, la misma tabla dinámica que teníamos antes, la voy a copiar. Control C. Control V. Aquí tengo el conteo, pero en vez de conteo, yo quiero seleccionar que me calculen la desviación estándar y la media. Se puede hacer. Hago que aparezca mostrar lista de campos, ¿lo ven? Mostrar lista de campos. Ahí tengo la lista de campos. Y acá donde dice cuenta de compañía, en este sector, miren, cuentas de compañía. Aquí yo les he comentado muchas veces, a mí me parece un símbolo como una I, parecido a una I. A otros les aparece, los que tienen Windows, les aparece como un triángulo. Bueno, pinchando en ese símbolo, clic derecho, vamos a donde dice configuración del campo. En Windows dice configuración de campo de valor. Pinchamos ahí. Y en lugar de resumir por medio de un conteo o de un recuento, pedimos que aparezca, por ejemplo, desbest, que es la desviación estándar. ¿Ven?
¿Por qué lo hago así? Porque no tengo para qué estar separando datos si los puedo separar en la misma tabla dinámica. Es muy sencillo. ¿Ya? Aquí, como están viendo. Desbest es la desviación estándar. ¿De acuerdo? Presiono clic en aceptar. Ah, no, no me resulta aquí. Ya, no he hecho nada. No me funcionó, no importa. Sacamos lo que hicimos entonces, nada de tabla dinámica. Ya, olvidémonos de eso. Ah, pero claro, ¿sabes por qué no está funcionando? Porque le puse con... Ya, disculpen. Se puede corregir. Vamos aquí. En vez de... Yo había llevado la variable compañía a valores y resulta que con la compañía no podemos hacer cálculos como desviación estándar ni media. ¿Podemos contar? Sí, eso sí. Así que saquemos la... Eliminemos el campo que estaba acá. ¿Se fijan? Eliminar campo. Y con la que quiero hacer cálculos es con la variable pago mensual. Pago mensual la lleva a valores. Como es una variable cuantitativa, va a quedar sumando por defecto. De hecho, aquí tengo el símbolo de sumatoria. ¿Ya? Pinchamos en el símbolo que está acá. Y como les dije, en vez de hacer un recuento o una suma, que es la opción que está por defecto, usemos desbest. Ahora sí, ahí sí. Claro, aparecía que no tenía, aparecía como error porque no se puede calcular desviación estándar ni tampoco se puede calcular un promedio en una variable cualitativa. Lógico, ¿ya? Bien, hacemos clic en aceptar. Ahora sí, ahí tenemos el... Y adicionalmente al lado, quiero que aparezca, al lado, quiero que aparezca la... Volvemos a la lista de campos. Acá está. De nuevo, agregamos otra vez más el pago mensual. Y voy a pedirle a Excel que en este caso el pago mensual, que de nuevo aparece sumando, como ustedes ven ahí, se fijan, dice desviación estándar de pago mensual, suma de pago mensual, la suma quiero dejarla, cambiarla por promedio. Pinchamos en la I, configuración de campo de valor, y en vez de suma, promedio. Ya. Por último, ya, salgámonos ahora al ladito, aquí podemos agregar esto de coeficiente de variación. Lo voy a dejar acá, manualmente. Y aquí dividimos la desviación estándar partido por la media. No sé si me aguanta copiar la fórmula hacia abajo. Voy a intentarlo. Si no, tendría que hacerlo manualmente varias veces. A ver, no me repito. No, porque me hace lo mismo no. Pero no importa. Vamos dividiendo manualmente. Total, no son tantas veces que hay que hacer la misma fórmula. División estándar. O lo otro que podría ser más fácil. Ya hicimos la parte fea de estar separando datos con esto. Y a mí me interesa solamente dos variables. O sea, esto se lo voy a correr un poquito, lo voy a ver más abajo. O sea, no dos variables, me interesan dos compañías. Era WOM y Entel, ¿cierto? Eso, ¿ya? Entonces, la desviación estándar la copiamos de acá. Compañía WOM, ahí está su desviación estándar. La media también la copiamos de acá. Están separadas por compañía. Fíjense, por eso esa es la bondad de usar tablas dinámicas, que me permite hacer esto mucho más rápido. Lo mismo con Entel, desviación estándar. La media, que es el promedio. Y ahora sí, el coeficiente de variación. Coeficiente de variación es igual a la desviación estándar partido por la media. Y ahí lo podemos... En realidad eran dos solamente, ¿ya? Y ahí lo puedo copiar hacia abajo. Que es simple. Y estos coeficientes de variaciones dejémoslo en estilo porcentual con algunos decimales, ¿ya? Bueno, ahí tenemos entonces claramente que de los dos levemente tiene un poco más de dispersión la compañía Entel en lo que corresponde a pago mensual, un 16,8% versus compañía WOM que tiene un 16,4%. ¿Ya? Entonces, tenemos que responder aquí mismo nomás porque no tenemos el espacio suficiente. Así que eso de separar datos no es tan necesario. También lo podrían haber hecho, pero ya lo tengo listo. Entonces acá decimos que Entel presenta
mayor dispersión en el pago mensual, ya que tiene un mayor coeficiente de variación. Listo, ahí está justificado. ¿Ya? Pregunta 11. Construye una tabla bidimensional, de nuevo, de frecuencias relativas usando las variables género y compañía. Y con eso vamos respondiendo las siguientes. Letra A, letra B. Ya, primero hagámoslo para la 11. Y para eso copiamos la tabla dinámica. ¿Ya? Copiemos la que estaba arriba mejor. Esta que está acá. Porque ya tiene la opción de contar. Ya tenemos la opción de contar. Las variables a considerar son género y la compañía. ¿Qué estoy haciendo? Ya, la compañía ya está en las filas. Agregamos la variable género a columnas. Ahí tenemos género en columnas. Y cambiamos la opción, como les he explicado otras veces, para que quede en forma de porcentaje. Pinchamos en este símbolo que aparece acá. O clic derecho. A mí me aparece al tiro, en Mac aparece al tiro, pero en Windows hay que pinchar en ese símbolo con clic derecho, configuración de campo, eso, para que se parezca más a lo de Windows. Y ahí ustedes acá, en esa tabla, van a la subpestaña que dice mostrar datos o mostrar valores como. En Windows dice mostrar valores como. Pinchan en esa subpestaña y aquí, donde dice sin cálculo, cambia la opción a porcentaje del total general. Porcentaje total general, hacen clic en aceptar y ahí tenemos entonces una tabla bidimensional porque tiene dos variables, la variable compañía y la variable género, y con frecuencias relativas. ¿Ya? Lo otro que también se puede hacer con esta tabla es pedirle que muestre en forma de esquema. Eso se hace en el diseño de tabla dinámica, pinchan acá, diseño de informe, y mostrar en forma de esquema. ¿Para qué sirve eso? Para que nos muestre, en vez de que diga etiquetas de fila o de columnas, como dice acá, nos aparezcan los nombres de las variables. ¿Ya? Mostrar en forma de esquema y ahí dice género y compañía. Entonces eso yo lo voy a ir copiando por cada letra. Por ejemplo, letra A, copiamos y ejecutamos lo que nos piden. No siempre hay que filtrar en estas tablas dinámicas. A veces no es necesario filtrar. Vamos viendo entonces. Primero dice, letra A, si se elige al azar un cliente, ¿cuál es la probabilidad de que tenga por compañía Movistar y sea hombre? O sea, sea de género masculino. El conector lógico y no dice que haya que filtrar. Se filtra si es que hay alguna condición importante previa a la pregunta. Acá dice, claro, si se elige al azar. Pero eso no es una condición. Estamos suponiendo siempre para probabilidades que las elecciones son al azar. Así que eso no es importante. Ahora, si dijera, si se elige un cliente masculino al azar, ahí cambia la cosa porque estamos restringiéndolo solamente a un cierto tipo de género. ¿Ya? Aquí no hay ninguna condición específica, pero el conector lógico hoy tiene que ver con una intersección entre la categoría de Movistar, que es compañía, y el género masculino. Una intersección. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a Movistar, es toda esta fila. Masculino es toda esta columna. Y la intersección es esa celda. O sea, el 6,91%. ¿Ya? Entonces estamos calculando acá la probabilidad de que un cliente pertenezca a la compañía Movistar y además sea hombre. Y eso va a ser igual al 6,91%. Ahí lo aplicamos en estilo porcentual con dos decimales. ¿Ok? Ahí lo podemos responder ahí mismo en la hoja 11, o sea, en la hoja de desarrollo. Ya, entonces, la probabilidad de escoger al azar
un cliente de Movistar y que además sea hombre, es del 6,91%. Ya. Parte B, repetimos la hoja, o sea, no la hoja, perdón, la tabla dinámica que habíamos hecho antes. Control C, Control V. Y vemos lo que nos piden en la parte B. Acá dice, si se elige al azar un cliente, ¿cuál es la probabilidad de que tenga por compañía Entel o Movistar? Entel o Movistar. Entel, sin filtrar nada, es el 41,82% y Movistar es del 14,55%. Es decir, el O, en este caso, tiene que ver con una suma, ya que no hay intersección entre ambas categorías, ¿ya? Es decir, estamos calculando la probabilidad de Entel o Movistar. Y ahí tenemos que sumar esta celda más, ahí se alcanza a percibir, ¿cierto? Ahí tengo el más esta celda. Lo mismo, estilo porcentual con unos dos decimales. Entonces acá decimos la probabilidad de escoger al azar un cliente de compañía Entel o de Movistar, es del 56,36%. Listo, ahí tenemos entonces las dos respuestas de la 11, donde usamos tablas dinámicas con frecuencias relativas, es decir, porcentajes.